Bueno, en esta sección veremos lo que es la estequiometría y la aplicaremos para resolver problemas relacionados con el medio ambiente. Los objetivos son predecir mediante cálculos las masas, los volúmenes y otras cantidades químicas en las reacciones químicas y comprender la importancia de la estequiometría para el medio ambiente. La estequiometría es la parte de la química que se ocupa de calcular las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química. Se aplica también para la determinación de número de moléculas, de moles de moléculas o de volúmenes de las sustancias reaccionantes y también de los productos de reacción. Vamos a hacer una comparación. Si nosotros queremos hacer una torta, buscamos una receta y esta receta nos va a dar las cantidades y los tipos de ingredientes que necesitamos. Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar 3 huevos, 2 tazas de azúcar, 2 tazas de harina. Esto es para fabricar una torta. Si nosotros queremos hacer 2 tortas, vamos a necesitar el doble de los ingredientes. O si tenemos la mitad de los ingredientes, vamos a poder hacer media torta. Lo mismo pasa con las reacciones químicas y las cantidades que intervienen. Para hacer el cálculo de las cantidades intervinientes, tanto reactivos como productos, nosotros tenemos que partir de relaciones estequiométricas, que serían equivalentes a la receta de la torta que vimos recién. Entonces, el primer paso es escribir correctamente la ecuación química, balancearla y a partir de ahí obtener estas relaciones estequiométricas que serían equivalentes a los ingredientes de la receta de la torta. Entonces vamos a decir que una molécula de oxígeno reacciona con 2 moléculas de anhídrido sulfuroso para dar 2 moléculas de anhídrido sulfúrico. Pero también podemos decir que si tenemos en vez de una molécula 6,02 por 10 a la 23 moléculas, vamos a necesitar el doble de moléculas de anhídrido sulfuroso y el doble de moléculas de anhídrido sulfúrico. Y así, por lo tanto, como 6,02 por 10 a la 23 moléculas corresponden a un mol, vamos a decir que un mol de moléculas reacciona con 2 moles de moléculas y da como resultado 2 moles de moléculas de anhídrido sulfúrico. Si nosotros trabajamos con las masas de esos moles, sabemos que un mol de moléculas de oxígeno pesa 32 gramos, 2 moles 128 gramos y 2 moles de moléculas de anhídrido sulfúrico, 160 gramos, el de sulfuroso 128. Cuando tenemos sustancias gaseosas, también podemos aplicar esta constante acerca del volumen que ocupaba un mol de cualquier sustancia gaseosa. Entonces, si tenemos un mol, vamos a tener 22,4 litros. Acá, como tenemos 2 moles, tenemos 44,8 litros de anhídrido sulfuroso que reaccionan con el oxígeno, este volumen de oxígeno. Y voy a obtener como resultado 44,8 litros de anhídrido sulfuroso. Vuelvo a repetir, esta sería la receta de la torta. Ahora, esa receta nos va a permitir, que son las relaciones estequiométricas, a realizar diversos cálculos. Por ejemplo, calcular número de moléculas, números de moles de moléculas, masas y volúmenes para otras situaciones. Es decir, situaciones en las que tengamos más o menos cantidades de reactivos o sabiendo la cantidad de producto que se obtiene, calcular las cantidades de reactivos que son necesarias. Para eso planteamos reglas de 3 simples. Entonces, por ejemplo, con este problema del anhídrido sulfuroso que se oxida formando anhídrido sulfúrico, podemos calcular cuántos litros y metros cúbicos de oxígeno se consumen para oxidar 30 moles de dióxido de azufre. Entonces, en la receta, es decir, en las relaciones estequiométricas que sacamos a partir de la ecuación química, nosotros sabemos que 2 moles de anhídrido sulfuroso reaccionan con 22,4 litros de oxígeno. Entonces, si nosotros necesitamos oxidar 30 moles de dióxido de azufre, vamos a necesitar X litros. Y haciendo la regla de 3 simples, vamos a obtener el resultado de los litros que los podemos pasar a metros cúbicos. Otro ejemplo, el enunciado dice así: se hacen reaccionar 5 moles de ácido clorhídrico con cantidad suficiente de zinc y se desea saber lo siguiente: la masa del zinc que reacciona, el número de moles de
hidrógeno que son liberados durante la reacción, el volumen de hidrógeno desprendido medido en condiciones normales de presión y temperatura, el número de átomos de zinc que reaccionan y el número de moléculas de clorhídrico que reaccionan. Planteamos entonces la ecuación química, la balanceamos, ese es el segundo paso indispensable. Ponemos que el ácido clorhídrico reacciona con el zinc y me da cloruro de zinc más hidrógeno como productos de la reacción y sacamos las relaciones estequiométricas. Como no se tratan en estos casos de sustancias gaseosas, por eso está la línea de puntos en la parte que nosotros hablamos de los volúmenes molares calculados en condiciones normales de presión y temperatura. Una vez que tenemos las relaciones estequiométricas, vamos a poder hacer el cálculo que nos va pidiendo. A partir de las relaciones estequiométricas y del dato del problema, que era que reaccionaban 5 moles de ácido clorhídrico, nosotros podemos calcular todo lo que nos va pidiendo el problema. Entonces, el punto A decía cuántos gramos de zinc eran necesarios para que reaccionen 5 moles de clorhídrico. Entonces, de la receta, en realidad de la ecuación que nosotros sacamos las relaciones estequiométricas, decimos 2 moles de clorhídrico, 65,4 gramos de zinc, 5 moles de clorhídrico, X. El punto B decía cuántos moles de hidrógeno se liberan. Entonces, de la relaciones estequiométricas sacamos que 2 moles de clorhídrico generan 1 mol de hidrógeno. Entonces 5 moles van a generar más y me da este número. Después, ¿qué volumen de hidrógeno, a qué volumen de hidrógeno corresponde? Lo podemos hacer con esta regla de 3 y decir, si 2 moles me daban 22,4 litros o decímetros cúbicos de hidrógeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, 5 moles voy a obtener como resultado, como producto de la reacción, 56 litros en condiciones de presión y temperatura. O también podemos decir que si un mol nosotros ya calculamos los moles de hidrógeno acá, entonces decimos, si un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura, 2,5 moles van a ocupar tantos litros y me tiene que dar el mismo resultado. El punto D me pedía el número de átomos de zinc. Entonces decimos, de las relaciones, siempre la primera parte de la regla de 3 simple es extraída de estas relaciones estequiométricas. Si 2 moles de clorhídrico necesitan 6,02 por 10 a la 23 átomos de zinc, 5 moles X. Lo mismo para el punto E, que me pide las moléculas de clorhídrico. Sabemos que un mol corresponden a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, 5 moles van a necesitar X moléculas. En este caso, tampoco es necesario tener la relación estequiométrica para obtener este resultado. Lo sacamos de lo que sabemos de unidades de la química.